gusto compartir con usted nuestro tema de hoy acá en Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. En esta audición compartiremos la primera parte de una serie de programas titulados ¿Cómo enfrentar la ira? Gabriel Uribe abordará este tópico con el doctor Daniel Catarizano. Ambos nos explicarán cuáles son algunos factores que provocan la ira en las personas y cómo se puede lograr controlarla para evitar dañar a quienes amamos. La ira reside en la voluntad y es una respuesta emocional que todos tenemos ante distintas situaciones. Algunos la manifiestan y otros buscan cómo reprimirla. Ambos extremos son nocivos. Existen distintos componentes que influyen en cómo manejamos la ira en nuestras vidas. Escuchemos con atención la explicación del tema de hoy. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este nuevo programa de Enfoque a la Familia. Hoy en compañía del doctor Daniel Catarizano. Daniel, es un gusto saludarte. Igualmente, gusto de estar contigo, Gabriel. Gracias. El día de hoy estaremos comenzando una serie de mucha importancia para nosotros, el tema Haciendo frente a la ira. Y estaremos conversando durante los próximos días acerca del aspecto emocional y espiritual de este. Daniel, se habla mucho acerca de la ira, pero ¿qué es la ira y por qué es importante definirla? Es una buena pregunta porque, como tú bien dices, se habla mucho acerca de la ira, no siempre correctamente o solamente desde una perspectiva, y hoy queremos hablar acerca de la ira desde varias perspectivas. En este caso, desde la perspectiva emocional. Gabriel, la ira es una respuesta emocional y es muy compleja en realidad. Es una respuesta emocional que todos sentimos, valga la redundancia, en respuesta o reacción a una variedad de situaciones. Y a veces expresamos esta emoción, Gabriel, de una manera hostil, lo cual no está bien, por supuesto, y otras veces reprimimos la ira. Entonces, no podemos negar nunca que la ira existe, está allí. Una reacción del sistema fisiológico también es una perspectiva que tenemos que considerar. La ira comienza, Gabriel, con una reacción del sistema fisiológico, el cual varía según ciertos factores físicos, es diferente en cada persona. El hecho de si hemos comido o tenemos hambre. Por ejemplo, yo en este momento ya tengo hambre, así que no hay garantía de que pueda pasar. Una respuesta también cognitiva, es decir, de nuestra mente. Y ese estado emocional se transforma en ira, dependiendo de cómo la mente interpreta el significado que uno le da en el contexto de lo que estamos sintiendo. Y la ira toma forma mediante nuestro estado mental, Gabriel, junto con nuestras expectativas, nuestras esperanzas, los temores que tenemos, y también las ideas filosóficas acerca de la vida y el propósito del sufrimiento, también ideas morales. En otras palabras, la ira realmente es una elección que nosotros hacemos y es una elección racional que tenemos que aprender a manejar. Una cosa más, el tiempo y la repetición de respuestas emocionales de ira, es decir, cómo reaccionamos, cómo hemos aprendido a hacerlo, se transforman en hábitos, y aunque la ira reside en la voluntad de una persona y es algo que podemos decidir, también es una respuesta que se siente como que está fuera de control. Así que es importante que comprendamos, Gabriel, que la ira es este conjunto complejo de cosas que hemos mencionado, para no caer en conceptos erróneos que en vez de ayudarnos nos produzcan mayores problemas. Daniel, mencionaste el factor fisiológico. Ajá. Quizás no suene de tanta importancia, pero podrías extenderte un poquito más en ese aspecto. Mencionaste el hambre, pero ¿qué otros aspectos? Bueno, ese es un aspecto fisiológico. Hay varias cosas que ocurren en nuestra mente. Nosotros recibimos un impulso, un estímulo, le llamamos en consejería, en nuestra mente, y entonces inmediatamente la adrenalina y todo lo demás que Dios ha puesto dentro de nosotros comienza a funcionar de tal manera que sentimos nuestras emociones, tú te habrás dado cuenta, hasta en el estómago muchas veces. Correcto. Y no es extraño, esto es algo que, aún en la Biblia, cuando se habla de mis entrañas y esto y lo otro, a veces se habla de una forma espiritual, pero muchas veces se está refiriendo justamente a emociones físicas que uno siente, y esas emociones son fisiológicas. El sistema nervioso comienza a trabajar de tal manera que produce estas reacciones, pero otra vez es algo que se puede controlar. Ahora, Daniel, ¿cuáles son los componentes generales de la ira? Gabriel, estudiando profundamente el tema de la ira, encontramos que esta emoción que llamamos ira involucra componentes emocionales internos, como los que decíamos recién, tienen que ver también la parte fisiológica, componentes biológicos, entonces el condicionamiento familiar, también formas de conductas externas. Entonces hay varios componentes generales y todos estos componentes están entrelazados, y es lo que produce que experimentemos la ira
como una corriente que parece difícil de controlar. Y realmente si no aprendemos a controlarla, sí, se nos va de las manos. Ahora, el elemento biológico al cual lo referíamos un poquito antes, o fisiológico, es inevitable. Y te das cuenta con los bebés, con los niños. Tú tienes una bebé, una pequeñita, y ya has visto, los bebés son una prueba de que hay un componente fisiológico y biológico en la ira. Los niños no aprendieron a enojarse. ¿Verdad? Cuando algo les molesta, algo los frustra, ellos inmediatamente gritan, lloran, hay una reacción natural. Y esto no termina cuando comenzamos a crecer o cuando somos adultos. Eso tenemos que reconocer que está dentro nuestro. Pero ahora la ventaja es que aprendemos a controlarlo. Está también el aspecto emocional y permíteme que me explaye un poquito en este tema porque es el núcleo de lo que estamos hablando hoy. La ira también contiene este aspecto emocional y es una conducta aprendida, como decimos, ¿no? Entonces es una defensa en contra de sentimientos que nos hieren, que nos frustran, que nos molestan, no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Todos hemos aprendido, Gabriel, esta conducta de otras personas, especialmente de nuestros padres o los adultos que nos influenciaron, maestras, maestros, en fin, dentro o fuera de la familia. Pero también está en el aspecto emocional, Gabriel, el tema de la autoestima. Yo sé que se ha hablado y abusado un poco de este tema, pero vamos a aclarar un poco esto. La ira está relacionada con el concepto que uno tiene de sí mismo, lo que comúnmente llamamos la autoestima. Ahora, la misma Biblia, Gabriel, nos exhorta a tener una estima correcta, balanceada de nosotros mismos. Fíjate que en Romanos 12:13, la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo tengo subrayadas esas dos palabras en mi Biblia, que el que debe tener. Si no piensa de sí con cordura, etcétera. ¿Por qué dice que el que debe tener? Porque Dios mismo dice que nosotros tenemos que aprender a conocer quiénes somos y a estimarnos de acuerdo al valor que nos da como personas y como sus hijos e hijas, pero también quiénes somos en general. Ahora, la baja autoestima, esto que no quiere decir realmente humildad, sino un concepto erróneo de uno mismo, es un terreno muy fértil, Gabriel, para producir la ira. Para la gente con baja autoestima, una situación ordinaria, que a lo mejor para cualquiera de nosotros es realmente algo, bueno, ordinario, simple, pero para ellos puede llegar a ser algo amenazante. Sentimientos de temor, de miedo, sentirse herido fácilmente, los celos, muchas veces suben a la superficie rápidamente y se manifiestan por medio de la ira y muchas veces tienen que ver con la baja autoestima. Hay varios más, ¿te menciono otro más? Por favor, sí, adelante. Por ejemplo, el control, el deseo de poder en las relaciones, el deseo de mantener poder sobre los demás. Querer tener el control, y esto por supuesto manifiesta inseguridad, hace que se produzca la ira y en este caso manifiesta que la persona siente que está perdiendo control sobre otro. El perfeccionismo, has escuchado hablar de esto, ¿verdad? Sí. El perfeccionismo produce ira porque la persona perfeccionista tiene que enfrentarse a la pérdida de esa fantasía perfeccionista. Entonces, el perfeccionista o la perfeccionista puede ser una persona muy talentosa, llena de dones, inclusive espirituales, pero las expectativas de él o de ella pueden ser irrealistas. Entonces eso va a producir frustración. Y hablando de frustración, este es uno de los elementos claves que producen ira, porque la frustración, Gabriel, indica que la persona no se ha permitido lograr su meta, sea una meta buena o mala, su meta en la vida, en el trabajo, en el matrimonio, donde sea. Y el nivel de frustración que una persona permita depende de la importancia que uno le da a esas metas, ¿no es cierto? También a la duración del evento, que le está frustrando, al hecho de haber pensado en la posibilidad de una frustración, o es algo que produce sorpresa, ¿no es cierto? A veces pensamos, esto me puede ocurrir, pero a veces no pensamos eso y es una sorpresa y nos frustra. Entonces, tú sabes, Gabriel, que la frustración que produce la ira, evidentemente, también produce problemas de salud. Interesante. Especialmente en el sistema digestivo y en el sistema nervioso. Muchos años atrás se hablaba de la famosa úlcera péptica. Hoy en día se cuestiona si realmente esa es la única razón, pero sí por lo menos es una razón o uno de los elementos que pueden abrir la puerta a ese tipo de cuestiones. Y hay personas que van al médico y hacen todo este tipo de estudios sobre este asunto. Bueno, yo mismo hace muchos años atrás, aún siendo un jovencito, tuve ese tipo de problemas y fui al médico y los médicos me revisaron, hicieron una endoscopía y toda cuestión y yo pensé que tendré en mi estómago. Y resulta que el médico me dijo, todo lo que usted tiene es estrés.
Entonces luego fui a hablar con un consejero, con un pastor, y el estrés tenía una razón de ser. Wow. Entonces ahí había cosas escondidas que yo mismo no me daba cuenta, o trataba de ignorar porque soy cristiano y esto no está bien, y entonces uno lo ignora. Cuando resolví ese tipo de cosas, poco a poco mi cuerpo fue estableciéndose y sanándose. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. 2 o 3 cosas más para responder a tu pregunta extensamente, porque necesitamos hacerlo así hoy. Sí. Es la culpa. El rechazo, las amenazas, el dolor, la percepción de diferentes situaciones. Por ejemplo, la culpa. A veces tenemos sentimientos de culpa no resueltos que dejan que una persona sea muy sensible, muy irritable. Y cuando a una persona le cuesta admitir sus fallas, entonces uno comienza a usar un sistema de defensa interno, Gabriel, que más tarde se transforma en culpa. No estamos hablando de convicción o convicción de pecado, estamos hablando de culpa. Cualquier evento que le haga sentirse culpable va a producir estallidos de ira en algún momento, porque por algún lugar tiene que escapar como una válvula, ¿no es cierto?, que se abre y sale la presión. El rechazo que mencionaba recién y las amenazas, el rechazo produce sentimientos de dolor y de desvalorización. Uno se siente con menos valor del que realmente debe tener, como dice la Biblia en Romanos que mencionamos recién, con una autoestima que no es la correcta. Sí. Entonces, cuando una persona está dolorida por el rechazo de otra, Gabriel, la respuesta emocional va a ser la ira. Y ya sea que la manifieste mediante hostilidad o como un resentimiento reprimido, ¿no es cierto? Y bueno, por último, entonces, tenemos que recordar que la percepción que tenemos nosotros de la vida, de Dios, de nosotros mismos, de otras personas, determina en gran parte nuestra reacción, sea con ira o no. Entonces tenemos que recordar todas estas cosas que hemos mencionado. Yo sé que son varios elementos, pero estos son todos elementos que si no los tomamos en cuenta, aunque nos lleve un poco de tiempo hoy, vamos a errar con relación a cómo manejar la ira. Así es. Pero bueno, Daniel, el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Sin embargo, mañana continuaremos hablando un poco más acerca de la ira y vamos a profundizar un poco más en el aspecto emocional. ¿Te parece, Daniel? Me parece correcto, gracias. Listo, hasta mañana entonces. Nuestro especialista compartió que la ira es una conducta aprendida, por lo cual es fundamental que los padres de familia revisen cuál es su reacción ante las circunstancias de la vida, ya que sus hijos van a copiar el patrón de conducta ante estas situaciones. Para ayudarles en este u otros temas, les recordamos que puede visitarnos en nuestra página